de nuevo con ustedes en otra emisión de Entre Comillas, programa literario de Caixo TV. En este caso vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Luis Alfaro, a quien ustedes ya conocen por alguna otra emisión anterior, de literatura popular, sin saber muy bien qué es lo que se entiende por literatura popular, porque seguramente cada uno la definiría de distinta manera si se pone a unas cuantas personas a tratarles de que digan un par de frases sobre ello. En unas ocasiones se trata de considerar popular aquello que comercialmente es exitoso, y en otras ocasiones pues algo que se ha difundido mucho, y en otras ocasiones incluso se define como algo que no es de calidad suficiente, digamos, de la calidad que parece que tiene que tener una obra de arte literaria. Bueno, a lo mejor podríamos mezclar un poco todo esto, porque la verdad es que hay literatura popular en todos los terrenos. Hay literaturas populares o libros que en principio eran populares en su momento y se consideraba así, como de gente que no sabía mucho, pero que les gustaba el folletín de no sé qué novela, y entonces se han transformado a posteriori en la historia de la literatura como obras maestras, incluso. Pero bueno, hablemos por lo tanto sin ningún prejuicio sobre ello, y bueno, pues de la conversación esta saldrá algo para que ustedes también puedan disfrutar un poco, aquellos que les guste la literatura, y además puedan seguir pensando sobre qué es esto de la literatura popular. Bueno, lo único que podría decir es que históricamente y en otro tiempo, como leía muy poca gente, pues la verdad es que todo aquel que leía era de élite, no cabe duda, y antes del siglo XVIII-XIX podemos decir, pues claro, la literatura popular, llamada popular, es la que ahora consideramos como una literatura bueno, muy representativa de aquellos siglos. Las novelas de caballería, las novelas bizantinas, incluso parte de la literatura que a posteriori se ha llamado erótica, pues también eran novelas que leía mucho. Ahora, que se leía mucho, pero claro, mucho teniendo en cuenta que a lo mejor sabía leer un 20% de la población, si es que llegaba a eso, y además de ese 20% era otro 20% el que leía, con lo cual pues el 20 del 20 es un 4%, ¿no? Y no leería más gente. Y claro, algunas de ellas pues son obras maestras incluso. Posteriormente, en el siglo XIX ya, y con la venida del sistema del folletín en los periódicos, en la prensa, diaria, semanal, mensual, pues se fueron haciendo grandes novelas, se fueron editando en principio, capítulo por capítulo, a través de los folletines de esos determinados periódicos, y bueno, y dieron lugar pues a gran parte de la literatura del siglo XIX, que después ya hemos tenido en libro, coleccionada, y que realmente pues son de los grandes autores de ese siglo. Y entonces pues también teníamos pues un tipo de literatura que era fundamentalmente de misterio, sentimental, erótica, también social, de aventuras, histórica, etcétera, que conformaba en el siglo XIX esa literatura que era popular, por decir así. Y luego llegamos al siglo XX, en donde ya creo que muchos de nosotros por lo menos conocemos, ya con una cierta edad, pero hemos conocido la literatura de kiosco, podríamos decir, que era la que por lo menos estaba al alcance de la mayor parte de la gente, porque era muy barata, e incluso había libros que se alquilaban, por decir así. Había lugares donde se alquilaban mediante un pequeño precio, se devolvían y luego se volvían a alquilar a otra persona, a otro lector, y entonces todo eso pues dio lugar a poder leer alguna literatura que también era de calidad, pero que bueno, que había sido mediante ese artilugio comercial como había podido llegar a quienes realmente no tenían disponibilidades. Bien, bueno, pues vamos a ver si Luis Alfaro, nuestro invitado, como he dicho antes, pues nos puede dar algunas ideas acerca de la literatura popular y de lo que él considera como tal, y que él ha podido transitar también en su juventud, sobre todo. Bueno, yo de literatura popular he leído muchísimo, quizá obligado por las circunstancias, ¿no? de la vida familiar, ¿no?
O sea, por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño, y lo hemos comentado un poquito antes de empezar esta tertulia, el tema de que en las casas normalmente, y estamos hablando de los años 40, los años 50, había libros. Otra cosa es que se leyeran. En mi caso concreto, yo lo que tenía, y recuerdo además con mucho cariño, pues toda la colección del Coyote. El Coyote para mí ha sido el adalid de mi juventud. O sea, yo he leído el Coyote al mismo tiempo que leías el Jabato, leías otras cosas, ¿no? Leías el Capitán Trueno, leías el Diogo Valor, y que algún día habrá que hablar de todos estos cómics de aquella época, ¿no? Bien, y yo recuerdo que el Coyote en nuestra casa era como la Biblia, es decir, era una colección de libros guardadas en un estante allá arriba y que yo me tenía que subir en un banco para cogerlas y pedir permiso al padre. Claro, mi padre era camionero, en aquellos tiempos hacía la ruta del pescado, del muelle a Barcelona, a Zaragoza y a Madrid, y entonces hacía una cosa muy curiosa, y era que siempre se llevaba una novela para dormir en el camión, y siempre las novelas eran del oeste. Entonces, cuando regresaba de un viaje de esos, a mí me dejaba una de las novelas y tenía que cambiárselas, lo cual me obligaba a una cosa, a leer la novela, para no tener que repetir el cambio. Entonces, costaba, no sé si eran 20 céntimos o 25 céntimos el cambio de la novela, y yo recuerdo perfectamente de ir a dos sitios, ver en uno, oye, pues las novelas que tiene hoy no me interesa porque las he leído todas o prácticamente todas, o irme al otro. Llevabas la novelita, pagabas tus 20 céntimos y te llevabas la mejor dentro de la categoría, porque había novelas que estaban bien encuadernadas, que todavía no habían sido rotas por el uso o manoseadas, y novelas malas, cada una tenía diferente precio. Bien, a partir de ese momento yo soy un gran lector, o he sido, de Marcial Lafuente Estefanía, de Mallorquí y demás, de todos estos autores y de los cuales podemos hablar luego. Porque además hay una circunstancia... que no de Corín Tellado, porque eso estaba destinada a las mujeres fundamentalmente, ¿no? Bueno, pero Corín Tellado... También hacías tus catas ahí en la... No, yo he leído mucho menos de Corín Tellado, pero hay que reconocer que para mí, después de analizar su vida y su biografía y todo esto, joder, hay que reconocer que era una mujer con unos bemoles enormes. O sea, que Corín Tellado, en los años, no sé, 50 y tantos y tal, se case, y además con un vasco, y lo manda al carajo a los 3 años, después de hacerle 2 hijos. Bueno, se case, fíjate, con ella, que era una mujer en la que hablaba siempre de protagonistas guapos y simpáticos y alegres y con dinero y mujeres bellas y tal, pues se casa sin amor, vestida de negro, con 33 años, y le echa al marido a los 3 años diciéndole, joder, que para alimentar a vagos se queda con sus hijos. Entonces le echa tranquilamente. Y eso ya es una novela. Eso ya es una novela. Es una novela. Y después no se vuelve a casar nunca, porque claro, ella se casa un poco a despecho de que su verdadero amor se casa con una amiga suya, y entonces dice, al primero que venga me caso con él. Y aparece por ahí un pobre vasco que debía ser buen parecido, y se casó. Bueno, Corín Tellado escribió 5.000 novelas. O sea, joder, una novela cada 2 días. Eso es increíble, a pesar de que sean novelas pequeñitas y que estén cortadas todas con el mismo patrón, y que todas hablen de algo esotérico que no existe en la sociedad, y mucho menos en su caso, que fue una desgraciada en esto del amor, ¿no? Bueno, pero también es que hay muchas desgracias en las novelas de ella, ¿no? Bueno, pero yo quiero destacar una cosa fundamental. Terminan bien generalmente, pero... Destacar una cosa fundamental en este tipo de novelas, y luego ya pasaremos a las novelas serias, por decirlo de algún modo, ¿no? El sentido del humor. Hoy en día analizas pues a Mallorquí, analizas pues a todos estos, y joder, te das cuenta que tienen un sentido del humor. Y allí he sacado yo 3 párrafos para que lo veamos, si me permitís leerlo. Mira, Silver Kane, que es ni más ni menos que Francisco González Ledesma, que fue premio Planeta, que hacían noveluchas de estas malas para sobrevivir, tiene una novela, se llama Muerto con partida doble, donde hay este diálogo. Dice, ¿qué ha venido a hacer aquí usted? Vengo a hacer liquidación. ¿Liquidación de qué? De hijos de perra. Y el primero va a ser usted. De modo que le aconsejo una cosa: haga testamento. Esto es de un humor. ¿Lo lees hoy en día? Y dices, ¿lo puedo escribir en serio? Imposible. Este tío, además que es un gran escritor, se estaba riéndose de él mismo. Dice, ay, ahora voy a hacer una cosa aquí graciosa y tal, ¿no? Mira. La hija del Coyote, de Mallorquí. Mallorquí, ya sabes que es uno de los mejores de este tipo, ¿no? Tiene mucho éxito hoy día todavía, ¿eh? Joder, entre los chicanos en California, por supuesto. Pues se venden a patadas, a patadas. Bueno, la hija del Coyote, fíjate qué trozo. A mí me nombraron una vez serie de Ciudad Calavera, que ya es ponerle nombre, Bueno, algo parecido. Me llevé de ayudantes a mis hermanos y lo primero que hicimos fue arrancar la puerta de la cárcel y las rejas de los calabozos.
nada de detenidos. El que molestara ya sabía que o se marchaba de calavera o se quedaba para siempre allí debajo de un par de metros de tierra. ¡Qué horror!, suspiró don César. Enterraron a muchos. Dice, no fue necesario pasar de 8. Al llegar al 8º ya nos tomaron en serio. Joder, es que esto es impresionante. Lo neso, que estamos acostumbrados a novelas en que juegas con el tiempo, que juegas con el espacio, que usas mucho el punto rápido. No cabe duda que el buenismo de la época no lo dejaría hoy casi. Sería criticado el que lo dijese así. Sí, tan, pero hay que tener, hay que tener imaginación. Ahora, yo siempre, cuando me gusta mucho perseguir primero al narrador y segundo la posición del narrador. Dicen, el tío el concreto mallorquí, en el momento que fue a escribir esto, se tenía que estar mondando de risa. O sea, bueno, cuando terminó, se tenía que reír, o sea, decir, joder, no es que ofensivamente hacia el lector, sino de la solución que ha dado. Sí. Probablemente. Mira, otra descripción de mallorquí. Era de estatura mediana, muy ancho de hombros y fuerte como un toro, patizambo, con los brazos largos y recios como los de un orangután, llegando las manos casi a las rodillas. Muy moreno a causa del sol, picado de viruelas. Y dices, joder, pero tío, un día que estaba el tío que había salido, qué sé yo, del servicio. Está cerca de las definiciones de Baroja, ¿eh? No creas esa última que has leído. O sea que... Sí, es posible. Sí, esas cosas muy precisas y muy... Sí. Sí. Mira, bueno, y ya finalmente para terminar esto con Marcial Lafuente Estefanía, que claro que hay que tener reconocimiento. Marcial Lafuente Estefanía es curioso porque se le ha despreciado siempre, y hay que tener en cuenta que era general de artillería del Ejército de la República, ingeniero industrial y un gran amante del teatro clásico. O sea, este tío sabía lo que escribía. Lo que pasa es que se tuvo que montar la empresa porque estaba en la cárcel, malvivía, y dijo, joder, pues oye, yo me monto aquí un negocio como sea. ¿Y cuál se montó? El negocio de la literatura popular. Porque hay que reconocer una cosa, que la literatura popular, casi todos los autores son tíos universitarios. Y esto bien porque en la guerra civil les haya otra situación, o bien por las circunstancias que sean, pero son tíos extraordinarios en cuanto a currículum. Es que cuanto más atrás vayamos, ocurre un poco lo que yo decía en la introducción, ¿no? Que claro, había muy poca gente que era capaz de escribir. Claro. Entonces, que incluso para escribir las cosas más, digamos que asequibles para el gusto popular, pues resulta que tenían que ser gente que supiera escribir. Efectivamente. No era... Fíjate, el de los misterios de París, por ejemplo, era cirujano, que estuvo aquí en España. Sí, Eugenio Suez. Era cirujano, ¿no? O sea, joder, el otro, el Fernández de Gutiérrez, era abogado. Todos tenían una carrera. Lógicamente, pues lo que dices tú, joder, para escribir, y para saber escribir en aquellos tiempos, tienes que ser de alguna forma universitario, tener una carrera. Bueno, yo con esta cosa del teatro quiero reivindicar un poco la figura de todos estos escritores que están mal considerados y que nos han servido a muchos por aquello de que, joder, el que lee, de lo que lees escribes, ¿no? Entonces, de alguna forma han influido en nosotros, porque nosotros cuando leíamos esto, aparte de que en algún tiempo pues, podías leer otras cosas de más enjundia, ¿no? Goethe, lo que sea y tal, ¿no? Pero leíamos fundamentalmente este tipo de literatura, y este tipo de literatura al fin y al cabo nos crea un pozo. Sí. El pozo de la gente de hoy en día, pues ¿cuál va a ser? La literatura que estamos viviendo ahora, en este momento la literatura nórdica, la literatura de intriga, la literatura policíaca y tal. Esa ya estaba en el siglo XIX, también ahí empieza, así, ¿no? Sí, esa policial, por ejemplo, Conan Doyle, pues a través de su Sherlock Holmes, pues realmente fue muy popular. Muy popular fue. Tan popular que le obligaron, resulta que se hartó de su personaje de Sherlock Holmes y lo mató. A la casa y vacía, resulta sí. que hubo una protesta tan grande por parte de los lectores que tuvo que resucitarlo, ¿no? Sí, la casa vacía. Es una cuestión en la que resucita. Primero lo despeña por no sé dónde, ya no recuerdo muy bien qué era aquello, lo hace ahogarse en algún torrente y resulta que tuvo que hacerlo aparecer de nuevo, ¿no? Sí. Y ahora ya sabes, porque, ahora ya sabes que hay una tendencia que parece que dice que él era el Jack, el destripador encima. Bueno, ya, eso ya forma parte también de la novelística, digamos, de la imaginación popular también, ¿no? Sí. Popular o que se atribuye así a... Desde luego, yo creo que la persona más popular en ese aspecto siempre ha sido Agatha Christie. Agatha Christie es... Sí, porque Agatha Christie tiene una cierta calidad, No, realmente, Pero fíjate, tiene 2.000 millones de ejemplares vendidos,
traducida a 103 idiomas. No, supo mantener porque hay al menos, yo diría que unas cuantas novelas de las suyas, es decir, 10 de las 100 que probablemente tiene entre Poirot y Miss Marple, pues resulta que 10 son realmente muy buenas novelas. Yo creo que ya... Y luego si hablamos de La ratonera, ¿no? Que fíjate, tuvo 30 años en cartel. Sí, eso también, porque tenía habilidad para la intriga, ¿no? Es evidente, ¿no? Que tenía. Luego hay otro fenómeno que también siempre se ha dado, la literatura popular de tipo erótico. Esta siempre se ha dado. Lo que pasa es que hoy día ya forma parte, en la del siglo XVII y XVIII, tanto en España como en Francia, que son los dos lugares, en Italia también, pues se ha quedado como un clásico. Algunos de los buenos autores incluso ahora se reeditan libros que contienen la literatura de ese tipo, la literatura libertinos del siglo XVIII y tal, y entonces se están editando porque realmente son clásicos en ese terreno, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de ellos, yo creo que es algo, quizá el Marqués de Sade, que es el que más se atrevió a hablar del sexo explícito y del sexo retorcido incluso, pues resulta que lo demás eran mucho más cuidadosos, el lenguaje era mucho menos también explícito en ese sentido, y sin embargo hoy la literatura erótica parece que tiende a ser, pues ya es lo que pasa con las películas, ¿no? Pues que también todas las cuestiones sexuales son muy explícitas y con palabras además incluso que eran malsonantes hace muy pocos años, ¿no? Y bueno, es una de las formas de literatura, pues sobre ese asunto que a todos concierne, en que todos conocen algunos de los vicios que haya acerca de ello y de todas las cuestiones mal miradas, y bueno, pues claro, ha sido una de esas cosas que por estar más o menos prohibida su circulación, pues claro, han tenido y se pasaban de uno a otro. Yo recuerdo que incluso en un sitio, voy a decir, en un lugar como el Palacio Real de Estocolmo, yo he visto en una zona que era de los salones, salón de lectura, y donde están muchos de los libros de un rey de allí, de un rey de Suecia de finales del siglo XIX, pues tenía toda una colección de literatura erótica francesa, ¿verdad? Muy bien encuadernada toda, perfectamente, pero que está allí. O sea que quiero decir que también que no era una cuestión, cuando decimos literatura popular, pero bueno, popular, que llegaba hasta los reyes también, y a saber cuántos otros lo destruían o lo quemaban después de haberlo leído con fruición, ¿no? Y si ya hablamos del cine, ¿verdad? ¿Cuántos les hacían películas eróticas? Hombre, claro, eso se ha hecho siempre, ¿no? Se dice que el rey Alfonso XIII era muy aficionado a la cinematografía erótica, ¿no? O sea, quiero decir que ese es otro de los terrenos también. Y luego ha entrado lo esotérico, que siempre proviene yo creo desde el propio Edgar Poe, ¿no? Que hay una literatura en que ese misterio que no se sabe de dónde viene, que está ligado con lo metafísico muchas veces, con el más allá, etcétera, pues porque lo de Agatha Christie siempre es del más acá, ¿no? En fin, pero de Poe sí ha llegado muchas cosas a trascender después y a influir en la literatura esotérica que todavía tenemos ocasión de leer, ¿no? De Dan Brown, etcétera, de estos, pues no, que hay misterios de esos que gusta que permanezcan en el misterio, ¿no? El hecho es que es un tema que tenemos muy, muy largo para comentar, y que todos los lectores también podrían decirnos mucho acerca de ello. Mira, hay un tema... Ya está, sí. Mira, curiosamente, como has dicho, de palabras más o menos que se seleccionaban y tal para evitar esto, mira, en el caso de Corín Tellado tenía 3 palabras prohibidas en todas sus novelas, que eran la palabra braga, sujetador y calzoncillos. ¿Sabía eso? Bueno, eso prácticamente sí, ha sucedido también. Era muy curioso, ¿no? Pues, porque además escribía novela erótica también con otro nombre. Sí, pero bueno, era una referencia directa, al fin y al cabo, a lo que tapa, ¿no? A lo que tapas. A lo que tapa. Y entonces, claro.